Hola Edel, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Me escuchas Se bien? me murió. Todo bien, todo bien. Buenas tardes, bienvenido, Buenas. bienvenido. Saludos, saludos a todos. Sí, Se me ya demoró un poco. comienzan poco a poco a conectarse algunos seguidores y Sí, bueno, sí. no, fue bastante rápida la conexión al final, fíjate. Sí, sí. ¿Sabe cómo es eso? No, pero se me había puesto un poco mareadito ahí, ya. Puse el modo avión y ya. Vale, perfecto. Nada, vamos a ir dando inicio. Yo quiero primero agradecerte que haya respondido a nuestra invitación de presentar hoy el libro, la segunda edición de tu libro. Para los que nos estén viendo en directo en este momento, hoy estamos presentando la segunda edición del libro Noches y Días Urbanos. Me van a disculpar, voy a hacer un paréntesis. Estoy un poco mal de la garganta, entonces quizás mi voz no se entienda muy bien, porque no logro articular del todo, pero bueno, estoy haciendo ahí el mejor esfuerzo. Entonces, como decía, nada, hoy estamos de pláceme porque estamos presentando esta segunda edición de Noches y Días Urbanos de Edel Carrero, que lo tenemos aquí en pantalla con nosotros. Edel que nos confió la edición de su libro en la primera edición y luego nos confió esta segunda edición también, después de que la primera fuera realmente un éxito en lecturas, en ventas, en seguidores, en gente que ha dejado sus comentarios todos muy positivos en las distintas plataformas donde se distribuye el libro. Así que bueno, para nosotros ha sido también un lujo y un placer que él nos haya vuelto a dar esta oportunidad. Así que hoy hacemos esta presentación y tenemos aquí un pequeño cronograma para ello. Vamos a estar dividiendo esta presentación en dos partes, una donde hablaremos sobre ti, Edel, como persona, como ser humano que eres, y luego una segunda parte donde ya entraremos a hablar sobre el libro en sí, sobre todo para aquellos que no conozcan el libro y para los que lo conocen ya de la versión anterior, de la edición anterior, bueno, sepan que hay novedades en esta segunda edición. Ya de eso vamos a estar hablando más adelante. Y bueno, al final, una tercera parte ya del colofón, que donde Edel nos va a hacer un anuncio muy importante, dos anuncios importantes, Edel, ¿no? Sí, dos anuncios Sí, importantes. Creo un anuncio. que esto, sí, creo que es una sorpresa que a todos les va a interesar. Así que les invito a seguirnos hasta el final porque hay dos anuncios muy, muy interesantes que Edel nos va a hacer. Así que bueno, vamos a empezar a compartir desde ahora. Nada, yo para iniciar quiero leer tu biografía, es muy breve, un poco para que las personas te Vale. vayan conociendo, ¿ya? Los que adquieran el libro, nosotros vamos a dejar todas las pistas para llegar al libro, tanto en el perfil de Del como en el nuestro, si van en el caso de letra de cambio, si van a nuestra biografía, el enlace que está allí los va a llevar al enlace del libro de Del, por si quieren adquirirlo. Y en el libro van a encontrarse con esta biografía que les voy a leer a continuación. Dice Edel Carrero, 22 de febrero de 1986. Cabaiguán, municipio de la provincia Santi Espíritus, Cuba. Actor de profesión, comenzó a escribir las historias de escenas invisibles de los personajes que interpretaba y se dio cuenta que le gustaba la escritura creativa. Se desenvuelve en los géneros del realismo sucio y terror fantástico. Cada día lee 2 horas e invierte el mismo tiempo en escribir. Es decir, que eres bastante disciplinado en eso. Además de otros textos inéditos, Noches y Días Urbanos es su primer libro en salir a la luz y con él la buena tinta de su creación. Entonces, esto es una breve reseña sobre quién eres tú, pero bueno, no hay nada mejor que tener información de primera mano. Así que yo te voy a preguntar, yo te voy a pedir que nos resumas en definitiva quién eres tú, quién tú eres, Eder. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar acá contigo y con ustedes y un privilegio poder contar con el apoyo de ustedes como editorial, que son geniales, hacen su trabajo súper que muy profesional y muy bien. Bueno, yo soy un guajirito que nació en un pueblito llamado Cabaiguán, que vivía literalmente en un batey, ¿eh?
Yo, no, bueno, nací en el materno, pero vivía hasta los 10 años en un batey de cañaveral, tabla palma, piso de cemento, sí, techo y teja. De ahí salí yo, me acuerdo que desde pequeño siempre decía que cuando yo fuera grande quería vivir en La Habana y ser actor. Y bueno, la gente se reía, yo decía, qué guajitito este. O sea, ¿cómo es eso, no? Los sueños que uno tiene desde pequeño. Y nada, lo luché por eso y cuando crecí mis adultos vine para La Habana y logré hacerme actor, logré actuar al lado, tuve el privilegio de trabajar con Enrique Molina, Rogelio Laín, esas grandes estrellas de la actuación cubana. Y como bien dice en la biografía, en las obras de teatro, en el cine, en la televisión, en todo lo que sea actuación, hay algo que se llama escenas invisibles, que es quién es el personaje, de dónde viene, hacia dónde va, quiénes son sus padres, ¿sabes? Todas esas cosas uno las creas para entender más a esta persona que estás metiéndote en la piel de esta persona que no eres tú. Y me di Claro. cuenta que se me daba bien. Y además de eso, un gran amigo mío me dijo, Chama, tú que hablas tanto, porque yo hablo muchísimo, me quedado un palo acá. Me dijo, Chama, ¿por qué todos esos cuentos que tú me haces, que yo me muero la risa contigo, tú no los escribes? Y yo le dije, parece que yo nunca he pasado curso de dramaturgia, ni tengo idea. Y me dijo, escríbelo así mismo por ahí para allá, y después se arregla. Y nada, así empecé a escribir Noche y Día Urbano y lo publiqué y le ha gustado a la gente. Y ya eso se... Así mismo. Pues mira que primero felicitarte porque cumpliste tus sueños. Si llegaste a La Habana, que todo el mundo sabe en Cuba lo difícil que es. Yo también emigré a La Habana con mi familia, pero era muy niño. Yo apenas tenía noción de las cosas. Pero bueno, emigré también y sé lo difícil que es para una persona emigrar. Y segundo, cumpliste el sueño además de ser actor y después además otro que ni siquiera era tu sueño, sino que alguien te lo puso en el camino de alguna manera, que era escribir. Así que eso ya habla de la persona que hay detrás de este libro y que ustedes van a descubrir también leyendo un poco. Yo, de hecho, hay una pregunta que se refiere a, bueno, ¿cuánto hay de autobiográfico en tu obra? Pero antes de llegar a esa pregunta, que yo creo que puede ser un poco, va a interesarle a la gente, quiero seguir indagando un poquito más sobre tus inicios y saber, porque todo el mundo tiene algún elemento en su vida que lo marca, sobre todo en la niñez, la adolescencia. Por ejemplo, puede haber algún suceso, alguna anécdota que tú recuerdes de ese periodo de tu vida que quizás te haya conducido a, bueno, a soñar en ser actor, a soñar en llegar a La Habana, Ya. etcétera. ¿Qué anécdotas así tú nos podrías contar sobre tu vida? Yo de niño, ¿no? Yo era muy hiperactivo, hiperkinético y pesado, ¿eh? Era pesado, chinchoso. La gente que me conoce a mí en esa época lo sabe. Discúlpeme, cabrón. Y entonces la gente como que a mí una etapa de mi vida que me rechazaban, ¿sabes? La gente no me descargaba hablando en buen cubano. Y no querían jugar conmigo y las amistades mías me dejaban de lado porque era muy pesado. Y hablaba mucha bobería, realmente. Y entonces yo sentí como que yo decía, bueno, yo tengo que entonces lograr hacer algo que la gente quiera compartir conmigo, que la gente quiera escucharme. Siempre he sentido que yo tengo algo que decir, no, ¿entiendes? Que a lo mejor para la gente dice, no me interesa, pero bueno, yo sentía que yo tenía algo que decir y quería que las personas escucharan lo que yo tenía que decir, ¿no? Que me escucharan. Y por ahí empezó esa cosa de querer ser actor, aparte de que de niño mi mamá, eso sí como lo puede decir mejor mi mamá, que era la adulta, que porque uno cuando es niño las memorias son medias nubosas. Yo sacaba las Claro. aventuras de aquella, me acuerdo del zorro, y yo era el zorro, y si Lorencito, y me ponía una toalla más en el cuello, y era el zorro, y así. Y por ahí empezó esta cosa mía de querer ser actor, pero creo que lo que marcó de verdad que yo me embullara a hacer eso fue buscando aceptación, ¿sabes? Buscando aceptación por este rechazo que tuve yo de niño, provocado por mí, porque realmente fue provocado por mí, porque era muy pesado, muy pesado, muy pesado. Vale, Y vale. nada, Mira qué interesante. Eh, y cómo influyen los demás entonces un poco en el camino que uno va tomando al final, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pero concretamente entonces, ¿cómo lograste entrar al mundo de la actuación? Porque no es nada fácil llegar ahí. Es decir, es un mundo bastante cerrado,
Ya, y es un mundo Sí, difícil donde poder escalar y poder moverse, ¿no? sobre todo aquí en Cuba. A ver, la actuación es difícil en el mundo entero. No, no se van a pensar que es fácil. En Hollywood, en Claro, España, donde quiera. Es difícil. Pero aquí en Cuba se hace mucho más difícil porque hay menos producciones y porque hay unas leyes ridículas que no voy a entrar en esos detalles porque no viene el caso, pero bueno, por ejemplo, tienes que ser de la academia para que ellos te permitan evaluarte. Antes sí podías venir de la calle, pero ya quitaron esas leyes y constantemente eso cambia y es un para atrás y para adelante y es muy difícil, ¿eh? Entrar al medio, al sector, como se le dice aquí, entrar al sector del arte. Es muy claro. difícil. Y realmente en la calle hay muchísimo talento. Y la Academia de Cuba ha dado muy buenos artistas en todas las ramas. No voy a decir lo contrario porque sería hablar bobería. Pero muchos de los grandes artistas en todas las ramas de Cuba no son de academia. Y hablando más en Es cierto. específico en la rama de la actuación, Jorge Perugurría, uno de los actores cubanos más grandes que ha dado Cuba, no es de academia, no estudió nada, es de Lorca Alonso, el grupo de teatro donde yo estudié. Laura de la U, Isabel Santos, Enrique Molina, toda esa gente, ninguna de esas personas son de Lisa ni de ENA. Que no quiero quitarle crédito a esas dos academias porque son geniales, ¿vale? Pero, o Claro, sea, creo que se debe dar un poco más de chance a la gente en la calle. Y entonces yo llego a la actuación a través de, lo primero que hice en La Habana fue modelar, el modelaje, esas cosas, pero como no tengo mucha mira, estatura, porque yo mido 1,80 y el mínimo de estatura es 1,85. Logré entrar en el modelaje, pero más bien hacía sesiones de fotografías, no hacía muchas pasarelas. Y con unas amistades que conocí en lo del modelaje me dijeron, ¿por qué tú no te apuntas en actuación? Y yo le comenté que sí, que ese era mi sueño, y entonces él me recomendó el grupo de Olga Alonso con su director, que es Humberto Rodríguez García. Que genial, ese hombre lleva 50 años haciendo teatro, además fue profesor de muchos actores, de Laura de Aú, de Jorge Bergurría, de Bárbaro Marín, de Jenny Soria, de vaya, Leonardo Benítez, Armando Miguel Gómez. Tiene actores en Hollywood. Danay García, la que trabajó en Prison Break en la tercera temporada, que está en Hollywood, fue alumno de Humberto, de los Alonso. O sea, vaya. ese es uno de los profesores de teatro de Cuba. Y ahí empecé a estudiar actuación. Me acuerdo que yo no tenía ni idea. Yo llegué y le dije, bueno, profe, usted me dice si yo sí o no, o si me dedico a vender mango. Y él me dijo que sí. Me acuerdo que me puse a hacer una improvisación, que es un ejercicio muy práctico, que es de Stanislavski, el creador de teatro de arte de Moscú, que es Sí, simplemente te dan una circunstancia rara a ti a otra persona y ya, y tú no sabes lo que le dicen a la otra persona y la otra persona no sabe lo que te dicen a ti. Por ejemplo, el ejercicio que me puso a mí fue de que éramos novios, estábamos casados y que yo era estéril y a ella le dijeron que estaba embarazada y ninguno lo sabía. Entonces, de momento tú eres estéril, tu mujer te dice que está embarazada, ¿sabes? ¿Entiendes? claro, Ahí es muy práctico porque ahí se ve la voz, la edición, el ritmo, coordinación y la imaginación creadora, ahí se ve todo. De claro. hecho, deberían hacer esas pruebas en el primer día y no en el último, pero en fin. Y ahí empecé la actuación y cuando estaba como 2 años y algo en el Olga Alonso, se me dio la oportunidad de pasar al plano profesional con un grupo que se llamaba Berenjena Teatro. Y Mm, hice lo mi primera conozco, obra de de hecho. teatro. Sí, que ya se me dio una lástima, pero bueno, por cosas, ¿sabes? Y me acuerdo que la primera obra con la que yo tenía, que le tengo mucho cariño, fue con Sangre, de Junior García, casualmente, donde interpreté el Mira, personaje de Paulo, un personaje genial que amo muchísimo, pero muy difícil. Era un personaje que la obra es ambientada en el año 1986, el año que entró el VIH en Cuba, el SIDA. Ese año fue el año que vale. entró en Cuba el SIDA. Y mi personaje tiene SIDA y además es gay. Como ustedes sabrán, en Cuba, en los años 86, era terrible el tema de la homofobia Claro, en Cuba y el tema, no me toques que me lo pegas, y con el SIDA igual, no te digo SIDA, no me toques, o sea, la ignorancia, la falta de conocimiento y claro. de todo, y de formación. Entonces este personaje estaba en esas condiciones y fue difícil. Además yo tenía cuando eso unos 29 años por ahí, tenía 7 años menos de los que tengo ahora, menos experiencia, y el personaje de Pablo tiene unos 42 por ahí, o sea, tuve que crecer más para el personaje y hacer muchas investigaciones, entrevistas, porque yo ni tengo, gracias a Dios, no tengo VIH y no soy gay. Entonces, es como Claro, tú logras enfocar sin caer en el cliché ¿sabes? De claro, que si el exacto. clásico gay,
yo qué sé yo, o sea, no es que eso esté mal, pero o sea, no, este hombre es gay, Claro, es el que su cliché. orientación que no tiene nada que ver tu orientación sexual con tu vida, y además es VIH y rechazado por la familia y que su pareja es un militar, entonces es una carga, entonces tuve que trabajar. Vaya, De hecho, yo siento que me faltó, pero bueno, nada, así salió la obra y fue mi debut en el plano profesional. Después de vaya, qué eso bien. hice otra más y después la última, y después hice otra me pasé para el grupo del cuartel de Sailí Moreda, donde hice la última obra de teatro que hice así profesionalmente, que fue El Sacrificio, de Reinaldo, ay, se me olvidó el nombre, Reinaldo. ¿Y Y esto fue nada, más o menos después, que, en qué año? la última obra de teatro que hice fue el año 2018, la de Sacrificio, Vale, 2018. vale, vale. Ya, bueno, Y te iba a preguntar, entonces, ¿tú crees que este mundo, entonces, es decir, en tu biografía se habla un poco sobre ello? Es decir, el punto de partida de tu escritura viene un poco de esas historias invisibles que tú nos cuentas, ¿no? Es decir, la que escritura. tú te nutres de ahí, tú te nutres del teatro, te nutres de la actuación, o de las historias que vienen de ese entorno para poder escribir, o tienes otras fuentes de inspiración, de trabajo en la escritura. No. A mí, mi fuente de inspiración viene del ambiente que me rodea, claro. La actuación, una de las formas de estudiar la actuación es observar mucho, ¿sabes? Observar y escuchar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que hacer un ambulaciero, no sé si se dirá así, una persona que sea Sí, primer auxilio en una ambulancia, y yo no soy eso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo observo, ¿sabes? Cuando se bajan, cómo bajan la camilla, cómo actúan, la forma de hablar. Si el chofer, si tengo que hacer un chofer de una guagua, me fijo si se siente de lado, si se pone una toalla en el hombro, ¿sabes? Si se rasca una nalga, ese tipo de cosas. Yo observo todo eso y escucho. Es una forma de estudio de la actuación y eso a la vez te sirve para la escritura porque vas escuchando las historias de las personas. Y yo hablo muchísimo, pero también escucho a la gente. Entonces yo tengo un don, una habilidad que la gente me cuentan casi que sus vidas, sin yo preguntarle mucho. Y entonces pues todo eso lo armo aquí en mi cabeza, más imaginación mía. También vivo en un lugar que es un solar de Centro Habana, que eso es una fuente, por lo menos para el género que yo escribo, es una fuente de alimentación infinita prácticamente. Y entonces Puedes por ahí, contarle un poco puedes contarle un poco al público que no sea cubano, que es un solar, es decir, este término. bueno, mira, las personas que no son cubanas, un solar es como una cuartería, es un pasillo donde es o un edificio o una biplanta donde hay muchas casitas de muchas familias juntas, de muchas psicologías y personalidades distintas, donde se convive, donde es un poco complicado por el tema de la diferencia, ¿no? Porque están todos juntos ahí, es como si fueran una gran familia, pero de familias distintas. Entonces, puede ocurrir una bronca por algo tan simple como que tendiste la toalla y goteó agua para abajo y ya eso puede terminar en una carga de machete, hablando literalmente, para que tengan idea. Y es un lugar donde siempre hay bulla, en donde hay gritos, donde siempre hay problemas por algo, pero que al mismo tiempo es un lugar donde la gente se correlaciona uno con otro, los vecinos van a tu casa, un poquito de azúcar, esta cosa del cubaneo, y tú estás metido en casa del vecino, tomas café y entre nosotros nos ayudamos. Cuando no nos estamos pagando, nos ayudamos. Claro, Eso más o menos es un es una, claro, es como una especie de amor y odio al mismo tiempo, ¿no? Claro, entonces, Edel, ahora sí te voy a preguntar, entonces, ¿cuánto de autobiográfico, ya para ir entrando poco a poco a la obra, cuánto de autobiográfico hay en tu obra Noches y Días Urbanos? Bueno, esa es una pregunta que me da gracia porque siempre me lo preguntan. Ven acá, y el Edel de la obra, el Edel del libro, tú. No, mi gente, yo no soy el Edel del libro. Por supuesto que tiene, yo creo que cada libro de cada autor siempre va a tener una parte de él. Y en Claro, siempre va a claro. haber un personaje que va a ser el autor. Stephen King lo hace, George Martin lo hace, lo hacen todos, supongo, o todas. Sí, sí, sí. Pero el Edel del libro no soy yo, o sea, no llego a ser yo 100% quien soy yo. Pero sí, tiene autoridad, de hecho yo lo pongo al principio, son vivencias mías y de dos amistades mezcladas con ficción.
Pero sí, tiene algo de autobiográfico el libro, de cosas que me han tocado vivir, de cosas. Realmente, cuando yo escribí el libro, de hecho, yo ahora mismo no soy el Edel que escribió el libro en el 2018, porque he crecido como persona, han cambiado las cosas, he madurado, he logrado salir un poco del bache que me encontraba en esa época. En esa época estaba pasando un momento duro. Ahora lo estoy pasando casi que parecido, bueno, pero bueno. ¿No? Ahora hay otros elementos externos que están a mí. En ese Están momento ayudando. sí, me está bien. En ese momento yo estaba como una especie de búsqueda de mí mismo, de si me dedicaba de lleno, seguía dedicándome de lleno al arte, aunque estuviera pasando hambre y miseria y comiendo arroz y zanahoria, o, o regresaba a la gastronomía que me daba dinero. Entonces tenía ese conflicto y que no me daban trabajo acá en la actuación porque, nada, en Cuba hay muy pocas producciones y somos muchos actores y actrices, y además de eso está La Piñita, que tiene su ciclo, y además de eso agrégale que si piensas distinto a esto aquí, tú sabes, como que te echan por un lado. Sí, Que en ese momento yo no exacto. estaba tan frontal, pero sí, siempre he sido una persona que critica lo que está mal hecho. Y las injusticias no estoy de acuerdo con ella. Entonces, nada, era una persona que, o quizás los directores y las directoras consideraban que no tengo talento, no sé, tú sabes eso. Ya te digo, el mundo de la actuación es muy complicado triunfar. Como casi todas las artes, pero la actuación, la escritura tiene una parte que no tiene la actuación, es que en la escritura tú no dependes de tanto, de tantas personas ni de tantos factores. Depende sí de que una editorial te lo publique, pero una vez que logras que te publiquen tu libro, depende de tu talento y de ti, ¿entiendes? En la actuación, que tengas mucho talento y eso depende de que te escojan en el casting, de que haya que la producción sea buena, o sea, una serie de Claro, X cantidad de cosas. Y por eso me incliné por la escritura que diga, perdón. Pero sí, hay mucho biográfico en mí, y hay muchas vivencias ahí. Lo del cuento, Un viaje por el Golfo, si mal no recuerdo, que es el del 2016, cuando yo me fui en la lancha, eso es real. Le puse cosas es de real. ficción y eso, pues, para hacerlo más cómico, más al gusto de las personas, pero tiene mucho de mí ahí. Yo en el Pero es 2016 real. intenté irme de club, Es entonces sí, decir, tiene mucho. claro, es decir, para los que vayan a leer el libro, Edel, no, el Edel del personaje que está en el libro no es el autor, ¿ya? Hay algunas cosas que sí, algunos matices, obviamente, pero no es el mismo. Eso que quede claro, gracias a esta conversación. Así que, nada, les recordamos entonces a los que se han unido que estamos hoy con Edel Carrero. Estamos presentando la segunda edición de su libro Noches y Días Urbanos. No dije además que el libro es una colección magnífica de cuentos de realismo sucio. Para los que no conozcan el término, los invito a investigar un poco, ya que es el realismo sucio y se van a sorprender además con la narrativa de el libro. Bueno, pueden encontrar en nuestras redes sociales los enlaces para adquirir el libro, tanto en la cuenta de Del Carrero como de Letra de Cambio. Y al final de esta presentación Edel va a estar haciendo dos anuncios muy importantes que los invito a que los esperen porque siempre nos saca una sonrisa a los dos porque realmente son anuncios que nos parecen muy buenos. Entonces, Edel, ya vamos a entrar al plato fuerte, ya. Vamos a hablar del libro. Yo quiero leer la contraportada del libro, lo que dice. Es muy interesante, atención porque empieza con un poco fuerte, según las palabras del propio libro, y dice de la siguiente manera, este es el texto que aparece en la descripción del libro, es decir, cuando ustedes dan vuelta a la portada, a la contraportada, ese es el texto que ustedes van a encontrar, y al inicio tiene un extracto de uno de los cuentos, del inicio de uno de los cuentos, que dice, desperté sudado con tremenda calentura, pues tuve un sueño húmedo con dos mujeres. Fui al refrigerador con el estómago seco. La noche anterior fue de las largas. Recorrí más de 5 bares y no atrapé ni una escoba con peluca. La resaca me parte la cabeza a la mitad. Y sin templar es peor. Bebí agua mientras pensaba qué hacer con mi calentura. Entonces me acordé de Claudia. Este es el extracto del inicio de uno de los cuentos.
Y obviamente habla ya del género al que nos estamos refiriendo, que es realismo sucio, específicamente el realismo sucio cubano, porque tiene términos muy locales, muy de Cuba. Este es el inicio de Noches y Días Urbanos, un libro realista y sucio, así continúa la descripción, o a mejor decir, de realismo sucio, donde el erotismo y el humor negro son más que recursos expresivos, son en sí material de las variopintas historias que narra. Aquí se habla de la realidad de una juventud cubana muy distinta al imaginario y esa Cuba que muy pocos conocen, la verdadera, no la de las publicaciones turísticas. Esta es la descripción más o menos del libro, creo que da un avance de a qué se va a enfrentar el lector. Creo que una de las cosas, uno de los valores que tiene el libro es, y quiero resaltarlo, es cómo Edel de manera, digamos, irónica, etcétera, también ataca un poco el machismo que existe en la isla, ¿no? Porque es un tema que la gente nos pregunta y dice, bueno, pero hay personas que dicen, bueno, es que puede resultar un poco machista. Y es precisamente ese es uno de las intenciones del autor, es decir, una de tus intenciones, Edel, que tú nos habías comentado ya. Y en ese diálogo entre autor y editor, Edel nos decía, no, precisamente lo que yo quiero es denunciar ese machismo que se puede todavía respirar hoy muy fuertemente en las calles de Cuba. Y ahorita hablabas también del tema de la homofobia, es decir, todos los elementos que forman parte de la sociedad cubana actual y que a veces están un poco como que no se ven o que no se muestran públicamente. Y el libro trata precisamente de hablar sobre ello, de poner luz sobre ello. Así que bueno, los invito a buscarlo y bueno, y ver si comparten la misma perspectiva del autor. Ahora entonces, bueno, te voy a dejar a ti leer algo que tú quieras compartirnos a nosotros, leerle algo al público para que se lleven una dosis del libro. Y bueno, te doy la palabra entonces. Gracias. Bueno, miren, les voy a leer un fragmento del cuento Se jodió la fiesta, del primer capítulo del libro, que se llama Explorando La Habana. Bien. Tengo días en los que me siento muy ansioso. Doy vueltas en mi cuartico como un tigre enjaulado. Este día en específico, sábado, la ansiedad me tenía al borde del desquicio. Llevaba 3 días sin salir del cuarto. Sí, de vez en cuando me tomo mis retiros espirituales. Esto sobre todo cuando no tengo ni un peso. Eran las 9 de la noche y me decidí ir al King Bar. Qué raro. Es el único lugar donde siempre puedo ir sin un peso y sentirme bien. Porque siempre aparece alguna amistad que me invita a unos tragos. Es un poco feo, pero yo no se los pido. Al parecer les gusta mi compañía por la muela que doy. Me metí en la ducha y mientras me daba un buen baño me masajeaba el animal. Al principio estuvo un poco dormilón, pero después de varios toques levantó la cabeza como un potro cerrero. Había llegado el momento de parar. Es una técnica tibetana que leí en internet. Te amasas el hierro hasta que se ponga tieso como una viga. Luego paras y esto es bueno para la estimulación y la presión sanguínea y etcétera. Investigue. En resumen, te mantiene el tolete más tiempo parado. Ustedes saben que hay que estar en forma porque un samurái no muere así. Salgo del baño y llamo a Speedy y al Tabla y ninguno de los dos estaba disponible por cuestiones de trabajo. Me tocó la noche de lobo solitario. Preparé una cena rápida, huevo frito y arroz blanco, no había más nada. Después me vestí, perfume, para la parada de la guagua. En la parada estaba, para variar, llena. Me puse mis audífonos para enajenarme en lo que llevaba la guagua y llegaba al King Bar. La guagua llegó media hora después. Respiré profundo y subí a la guagua. Me coloqué en la parte del acordeón, o sea, la parte que une las dos piezas de la guagua. Casi siempre es la parte más desahogada por el miedo de las personas. En la parada del hospital de Las Majeiras se monta una señora gruesa con un culón XXXL. Mientras caminaba daba la sensación de que hacía oscilar la guagua. Se paró justo al lado de una señora canosa que iba sentada en el asiento próximo a la última puerta. Arrancó el bus y con el golpe de romper la inercia, la señora gruesa le metió el culón en la cara a la señora canosa. Señora, usted puede echar sus nalgas al otro lado. ¿Y tú qué quieres? ¿Que me las quite y las cuelgue del techo?
Bueno, yo no sé, pero échese para allá, por favor, y le recomiendo que baje de peso. Ah, pero que tiene esta vieja loca, mira, date un tinte en las canas esas, anda, tú. Oye, tú, eres tremenda fresca, tremendo buscar. Y por ahí va la línea, mi gente. Bueno, como pueden ver, esa dosis de lo humorístico, de lo risible, creo que acompaña al libro todo el tiempo. Es decir, es uno de los leitmotivs del libro que a mí me parece excelente. Claro, es mucho también muy local, muy cubano, pero para el que quiera un poco introducirse en esa realidad, ya, y no quedarse en la superficie de lo que es la sociedad cubana actual, pues leer Noche y Días Urbanos sin duda va a ser un aporte importantísimo para él. Así que gracias a él por leernos esto. Y sin querer develar mucho más del libro, yo quisiera saber, bueno, hablábamos, ya yo adelanté un poco sobre uno de tus propósitos también, ¿no? Hablar sobre ciertas realidades como el machismo, la homofobia, etcétera. Pero hay, más allá de eso, alguna otra motivación por la cual escribiste el libro y aparte de, obviamente, de esa inspiración que te dio el teatro. ¿Hay algo, hay algún propósito adicional que tú tengas con el libro? Como bien tú dijiste ya, yo siempre he notado que en Cuba hay mucho, pero muchísimo machismo y muchísima homofobia. Y yo quería criticar eso, ¿sabes? E incluso la mayoría de las personas se han dado cuenta, pero me acuerdo que por Instagram me escribió una mujer feminista que yo soy una persona que estoy de acuerdo con el feminismo en el sentido de que tengan igualdad de derechos, igualdad de salario, igualdad de... pero no que sean mejores, ¿eh? Porque nadie debe ser mejor que nadie. Y yo digo que es de estas que son medias feminazis porque que el libro es un insulto y le dije, y yo le respondí, le dije, mi vida, si te detienes al interpretar bien lo que yo estoy diciendo, yo estoy criticando y creé estos personajes así, medios machistas, medios acosadores, así, sexual, precisamente para criticar porque el 70% de los hombres en Cuba son así. Ven a una mujer y es mami, no sé qué, esto, aquello, que porque otro país del mundo se considera acoso sexual, ¿vale? Y aquí no Claro, pasa nada. Y aquí, incluso aquí, una mujer va a la estación de policía a decir que sufrió acoso sexual y los policías lo que hacen es reírse. Por el sistema patriarcal de acá y machismo que hay en Cuba. Y la homofobia y racismo, porque hay racismo en Cuba, ¿eh? También lo critico. también. Y yo le explico a la gente, y realmente yo quería crear un libro donde la gente se divierta, se ría, pero que al mismo tiempo analicen, porque hay un mensaje detrás de estas cosas de sexo y eso, hay un mensaje, una crítica social, porque en el el realismo sucio en sí es crítica social, además de Claro. humor negro, sexo, pero y yo quería hacer eso, yo quiero escribir un libro que la gente se ría, que haya relajo, cosas, porque es más bien mi forma de ser, yo soy una persona jocosa, jodedora, pero que también hay un mensaje donde yo critico la sociedad que estamos viviendo ahora con el machismo, con el racismo, con la homofobia, donde hay, increíblemente, siglo XXI, hay tantos prejuicios que no deberían existir ya, por favor. Pero bueno, Exactamente. y también los objetivos para crear mi libro fue hacerle sentir a las personas que están fuera de Cuba, o sea, extrapolarlo y aterrizarlo acá en Cuba, ¿sabes? Que se sintieran en Cuba. Y eso muchísimos de los lectores me lo han dicho, oye, yo me sentí ahí en La Habana contigo, y yo digo, wow, pues entonces ese era uno de los objetivos que perseguía yo, que la gente se sintiera aquí en Cuba, que sintieran, incluso, siempre me gustó la idea de escribir algo que lo entendiera todo el mundo, el más intelectual hasta la persona menos intelectual, que sea un libro que lo entienda todo el mundo, y que lo sientan como que soy yo, diciéndole, o sea, como el amigo mío me dijo, todas esas historias que tú me dices, escríbelas. Pero yo las quise escribir así, como que la persona sintiera que soy yo, diciéndole, oye, mira, ayer me levanté y hice esto, y, ¿sabes? Claro, Y también creo que logré. Y lo otro que me motivó a escribir el libro fue que siempre me ha jodido mucho, me ha molestado mucho la Cuba que venden en las publicidades, en las vallas publicitarias, la Cuba que venden para el turismo, que no es real, esa Cuba no existe, o al menos para el cubano a pie, que es el 80% del pueblo de Cuba. Esa Cuba claro. idílica que ellos venden, ese paraíso que ellos venden, es para la cúpula, es para ellos y para los extranjeros, pero no es la Cuba real. Y los extranjeros lo viven cuando vienen a Cuba, lo ven y dicen, y es por eso en las fotos. Incluso hay extranjeros que vienen y van directo por los calles para no ver la Cuba, de verdad, porque, y los entiendo, ¿no?
¿quién va a querer en sus vacaciones ver derrumbe, hambre, miseria y caras tristes? Porque eso es lo que tú ves cuando caminas por la calle en Cuba, ¿eh? Caras tristes, de angustia, de decepción y de todo. Y yo quería enseñar esa Cuba, ¿entiendes? Sobre todo este mundo underground, por llamarlo de una forma, este bajo mundo, de estas oscuridades, de estos demonios que tenemos todos, porque todos tenemos oscuridad y demonios, eso claro que sí. Por mucho que la gente trate de esconderlo, eso es real, todos tenemos demonios y oscuridad adentro. Lo que las personas, no sé por qué, siempre quieren aparentar ser socialmente correcto, que no sé quién dice que lo que es socialmente correcto no, porque yo soy una persona que soy pro libertad en todos los sentidos. Vive, fluye y haz con tu vida lo que quieras, ¿entiendes? Y eso es lo que buscamos. Exactamente. Y yo creo, es decir, nosotros, ya hablando un poco desde el punto de vista de editor, lo sentimos igual. Realmente el libro hace, es decir, es fiel al nombre de su género, es decir, es muy realista el libro, son muy realistas las historias al punto de que realmente te sientes que vas con los personajes a todos los puntos de la ciudad donde ellos se mueven o donde ellos se arrastran, como dice el libro. Es decir, vives lo mismo que ellos viven. Yo particularmente, hay una historia que es cuando ellos se van a un festival en una provincia frente al mar o algo así, son drogados por allá y robados, etcétera. Bueno, no quiero adelantar mucho, no quiero hacer spoiler, pero esa historia, yo estuve allí, yo me sentí frente al mar, yo era parte de aquel arre que se armó en la playa y que terminó como terminó. Y eso lo lograste con con una maestría, con una narrativa bien hecha y que habla además muy bien del género, es decir, el género de realismo sucio que puede resultarle a algunas personas incómoda, lo que trae consigo es precisamente de la manera más cruda mostrarte la realidad, es decir, es como una especie de terapia de shock para que las personas despierten, abran los ojos realmente. Y eso me recuerda, por ejemplo, hay un libro que quería denunciar el tema del racismo en Estados Unidos, no recuerdo muy bien ni el título ni el autor, pero brevemente le hago la anécdota porque se relaciona con esto. Y el autor comenzaba en ese libro diciendo: los negros son unas cucarachas, son lo peor del mundo, deben ser aplastados, eliminados, hay que escupirles en las caras, cagar su casa, matar a sus hijos. Así comenzaba aquel libro. Y obviamente era demasiado. Es decir, el mensaje que estaba transmitiendo aquel autor, diciendo todo aquello sobre los negros, era demasiado fuerte. Y luego, y todo el libro continúa así hasta el final. Y luego cuando tú llegas al final, que tú lees quién es el autor, primero era un negro, y segundo era un luchador por las libertades y por los derechos de los negros en Estados Unidos. Y lo que él quería precisamente era con ese discurso hiperracista, duro, fuerte y crudo, impactar a las personas diciéndole, bueno, el racismo puede llegar a este nivel. Y yo creo que tú también logras, desde tu perspectiva, hacer lo mismo con los distintos temas que abordas en tu literatura. Sí, exacto. Yo decía, bueno, cuando las personas lean este libro y lean la historia de los personajes, es inevitable cuando uno lee un libro, al igual que cuando ve una película, que tú te identificas más con un personaje y te sientes como que ese personaje eres tú, ¿no? O al menos a mí me pasa cuando leo, y creo que a todo el mundo. Claro. Que la gente dijeran, pero que por ejemplo, la parte esta del personaje que se llama Edel, el juguito, o el tabla, el pilla, cuando que la gente diga, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Sabes? Y realmente quería eso, que la gente, eso se llama una especie de entrar en catarsis, ¿sabes? Entrar en catarsis significa Exacto. que te identificas con el personaje, ¿no? Y creo que ese libro que me acabas de narrar, el autor buscó eso también, ¿no? De que las personas entraran en catarsis y que dijeran, ¿hasta qué punto un ser humano, una persona puede llegar a ser tan desarmado y tan cruel? Porque todo este tema de racismo ha sido, por favor, hay miles de películas, ha sido brutal, cruel, claro. Sobre todo en Estados Unidos, en Washington, cuando la lucha de las Panteras Negras, creo que se llamaba aquel grupo, de que las personas claro. no podían ir en la guagua sentada, que tenían que estudiar aparte. Que hay una película genial que se llama El Mayordomo. Whittaker, se llama El Mayordomo, que está genial la película. Que es la historia
de los Estados Unidos, los presidentes, hasta que llega Obama, a través del mayordomo de la Casa Blanca, que su hijo fue miembro de las Panteras Negras, aquella del grupo. Genial, está la película, se la recomiendo. Y lo del racismo ha sido, vaya, una de las peores cosas de la humanidad, que es el racismo, sin duda alguna. Además de las guerras y eso, pero bueno, creo que el racismo está ahí. Y es increíble que todavía en el siglo XXI existe, la verdad, pero bueno. Existe todavía. El ser humano es... Pues no, por eso te digo, yo creo que lo lograste muy bien en tu caso, con todos los temas, porque no es solamente eso, hay muchas otras cosas. Hablas del alcohol, hablas de las drogas, hablas de la prostitución también, hablas de los problemas económicos también, que son muy graves, los problemas sociales. Hablas también del problema educacional que hay a veces, es decir, la falta de educación, la falta de instrucción, el respeto mutuo, el respeto hacia los demás. Es decir, son varios temas que se abordan valores. dentro de esos cuentos. Claro, los valores, exactamente. Y que, bueno, hay que leer el libro. Hay que leer el libro para poder llegar a interpretarlo. Ya por último, yo quería preguntarte, yo por lo menos yo estoy convencido, y quizás los que hayan seguido la presentación también, pero aún así vamos a dar un golpe final y dinos, a tu juicio, por qué deberíamos leer Noches y Días Urbanos, por qué deberíamos comprarlo y leer. Además es una edición de lujo porque es en tapa dura, es genial esta edición. Pero, ¿qué es lo que tú nos puedes decir? Miren, esto vale la pena comprarlo por esto, o el argumento que tú tengas. Vale. Bueno, mi gente, viene la sorpresa ya. Mi gente, para todo autor, para todo autor, a todo artista, ya sea escritor, la actuación plástica, pero bueno, sobre todo la escritura, todo autor o autora siempre quiere que su obra sea leída, ¿no? Porque es lo que tú tienes que decirle al mundo, que la gente lo lea, es la satisfacción, son los aplausos en la obra de teatro, en el ballet, es la admiración de un cuadro, la admiración de las personas, o sea, el resultado de tu esfuerzo. Pero yo quiero que la gente lea el libro, además de todo lo que he comentado anteriormente, que conozcan Cuba, que vean la realidad, que vean la Cuba real, no la de la dictadura, porque a mí me gusta decirle el nombre como de dictadura, no es otra cosa. Y sobre todo pienso que deben comprarle el libro y leerlo, no tanto porque vayan a dinero, sino porque vamos a estar donando el 10% de las ventas a los familiares de los presos políticos del 11 de julio, mi gente. Y eso es una forma de ayudar mucho a esta causa, a esta lucha por la libertad de nuestro país, ayudar a estas familias que están sufriendo desde hace un año ya por un encarcelamiento injusto, porque unas personas con dignidad, con muchos valores y principios, salieron a las calles a pedir algo tan necesario para la humanidad, que es la libertad y los derechos. Así que, más que por ayudarme a mí, háganlo por ayudar a esos familiares que llevan un año separados. Vamos a estar haciendo esto durante todo el año 2000, todo lo que quede del 2022 hasta el 11 de julio, 12 de julio del 2023. O sea, vamos a estar haciéndolo durante todo un año completo, donando el 10% de las ganancias de las ventas a todas estas familias de los presos políticos que tanto están sufriendo y que tanto están pasando. Y la otra sorpresa que les tengo, mi gente, y por lo cual también deben comprar el primer libro, es que hay una segunda parte del libro que se llama Cocinando Libertad, que es la continuación del primero, pero donde incluyo todos los sucesos del 11 de julio vividos por mí y por amistades mías, porque si no lo saben todos, yo soy uno de los artistas que se manifestó frente al ICRT, donde me golpearon, donde me tiraron por un camión de basura, donde me tuvieron preso un día, donde después de eso he tenido toda ¿cómo decirlo? Toda una represión hacia mí, no tan fuerte como otras personas. No he vivido lo que les ha tocado vivir a Luis Manuel, a Michael Osorbo, que mi admiración para ellos son titanes, lo que han hecho, porque incluso le ofrecieron el exilio a cambio de la libertad y dijeron que no, hay que tenerlos bien puestos para eso, ¿eh? Y narro todas esas vivencias, todo lo que sucedió el 11 de julio, todo lo que vino después, donde narro todo esto del ordenamiento, pandemia, todo lo que ha sucedido, y no les digo más para que lean el libro. Pero se llama Cocinando Libertad y lo debo tener terminado en septiembre, principio de septiembre. Y ojalá lo pueda tener publicado en diciembre para que ustedes puedan leerlo y lean la realidad
que se vive en Cuba y todo lo que se sucedió y se vivió ese 11 de julio. Así que nada, mi gente, compren mi Exactamente. libro. Realmente se vienen muchas cosas buenas para tu carrera como escritor. Así que te agradecemos haber estado aquí hoy con nosotros. Les agradezco a todas las personas que nos han seguido en directo, que han asistido a esta presentación. Les recuerdo que Noches y Días Urbanos pueden encontrar el enlace en nuestras redes sociales. Si van a la biografía nuestra en Instagram, ahí tienen el enlace. Si van al Instagram de Del Carrero también. Y si simplemente van a Amazon y teclean Noches y Días Urbanos, Eder Carrero, les va a aparecer su libro, la segunda versión del libro. Y obviamente más adelante vamos a ir sacando los otros formatos, es decir, ahora está en formato tapadura, pero también más adelante, porque todavía está en procesos de maquetación, etcétera, vendrán los formatos de tapadura blanda y el formato digital también para esta segunda edición. Así que, Del, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por estar aquí con nosotros, por tu valentía. El saludo nuestro a ese anuncio que hiciste de que se va a donar el 10% de las ganancias del libro a los familiares del 11 de julio, de las protestas en Cuba el 11 de julio. Y bueno, que todo sea éxito en este proyecto. Así que muchas gracias. Nos Muchas estaremos gracias. viendo muy pronto entonces para presentar el otro libro. Saludos, mi gente linda, gracias por estar ahí en toda la directa y de verdad que muchas gracias por el apoyo, gracias por leer mi libro, por los comentarios, de verdad de corazón, gracias, me hace súper feliz que saber que ustedes lean mi libro y que les guste. Y nada, espero que le sigan leyendo. Gracias, Eduardo, gracias de verdad por los... Chao, hasta luego, Edel. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.